En el tranquilo pueblo de Aljustrel, en la parroquia de Fátima, Portugal, a principios del siglo XX, la vida transcurría con la sencillez propia de una comunidad rural. Pequeñas casas de piedra se alineaban a lo largo de los caminos de tierra, y los campos de olivos y encinas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En este entorno humilde, donde la fe católica era el pilar de la vida cotidiana, nació una niña cuyo destino cambiaría la historia de la devoción mariana, Jacinta Marto. Jacinta nació el 11 de marzo de 1910 en el seno de una familia numerosa y trabajadora. Sus padres, Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús, eran campesinos que, como la mayoría en la región, vivían de la tierra y del ganado. Aunque no poseían riquezas materiales, su hogar estaba lleno de amor y valores cristianos. Desde pequeña, Jacinta fue una niña vivaz, de carácter dulce y afectuoso, con una sonrisa contagiosa que iluminaba todo a su alrededor. Como la menor de 7 hermanos, Jacinta creció rodeada de cariño. Pero entre todos sus hermanos, el vínculo más especial lo tenía con su hermano Francisco, quien era solo 2 años mayor que ella. Juntos compartían una complicidad única, pasando horas jugando en los campos, cuidando el rebaño de la familia y disfrutando de la libertad que solo la infancia en el campo podía ofrecer. A ellos se unía su prima Lucía dos Santos, hija de un tío paterno de los Marto, que era un poco mayor y que, en muchas ocasiones, hacía de líder en sus juegos e historias. Desde sus primeros años, Jacinta mostró una sensibilidad especial. Aunque disfrutaba del juego y la diversión como cualquier niño, tenía un corazón extraordinariamente tierno. Se conmovía profundamente al ver a alguien sufrir y sentía un amor inmenso por los animales. Si encontraba un cordero herido, lo abrazaba con ternura y lo protegía hasta que sanara. Sus emociones eran intensas, podía reír con facilidad, pero también llorar al ver a alguien en dificultades. Este rasgo de su personalidad la haría particularmente receptiva a las experiencias espirituales que marcarían su vida. En la vida de los pastores de Fátima, los días transcurrían en la monotonía del trabajo y la oración. Desde pequeños, los niños ayudaban a cuidar las ovejas, llevando los rebaños a pastar por los cerros y campos. Entre el sonido del viento y el canto de los pájaros, pasaban largas horas al aire libre, jugando, inventando historias y rezando el rosario, como era costumbre en las familias cristianas. Aunque Jacinta era la más pequeña del grupo, a menudo se mostraba reflexiva y observadora. Le encantaban las canciones y los cuentos que su madre le contaba, especialmente las historias sobre Jesús y la Virgen María. Su amor por la Virgen era innato y espontáneo. Cada vez que veía una imagen de Nuestra Señora, sus ojos se llenaban de luz y exclamaba con alegría, «Es tan hermosa». Sin embargo, su fe aún era infantil, una fe sencilla que se manifestaba en pequeños gestos, como juntar las manos en oración antes de dormir o besar las imágenes sagradas con devoción. Pero todo comenzó a cambiar en el año 1916, cuando los 3 niños empezaron a vivir experiencias que transformaron sus vidas para siempre. Aquel año, mientras pastoreaban el rebaño en una colina llamada Loca do Cabeco, fueron sorprendidos por la aparición de un ser celestial. Un joven de indescriptible belleza, rodeado de luz, se presentó ante ellos. «Soy el ángel de la paz», les dijo con voz serena, «el ángel de Portugal». Con palabras llenas de dulzura, les enseñó una oración y les pidió que ofrecieran sacrificios y oraciones por la conversión de los pecadores. Para Jacinta, este encuentro fue una revelación. Aunque era la más pequeña del grupo, sintió en su interior un llamado profundo. El mensaje del ángel tocó su corazón de una manera que la hizo ver el mundo con otros ojos. Desde ese día, comenzó a rezar con más fervor y a hacer pequeños sacrificios, como ofrecer su merienda a niños más pobres o privarse de algún placer sencillo por amor a Dios. Sin embargo, la experiencia que sellaría su destino ocurrió el 13 de mayo de 1917. Aquel día, Jacinta, Francisco y Lucía llevaron a pastar su rebaño a un campo conocido como Cova da Iria. Mientras jugaban despreocupadamente, un resplandor intenso iluminó el cielo, y en medio de aquella luz apareció una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Su rostro reflejaba una ternura infinita y su voz era suave y amorosa. «No tengan miedo», les dijo, «soy del cielo». Jacinta quedó completamente fascinada.
Aunque fue Lucía quien habló con la Virgen, Jacinta apenas podía apartar los ojos de la visión celestial. Cuando la aparición desapareció, Jacinta no pudo contener su emoción. «¡Oh, qué señora tan hermosa!», exclamó, abrazando a su prima con una alegría indescriptible. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. A diferencia de Francisco, quien vivió las apariciones con una serenidad contemplativa, Jacinta no podía dejar de hablar de la Virgen. Relataba cada detalle con entusiasmo y su corazón se llenaba de un amor ardiente por la señora que había visto. Lo que más la conmovió fueron las palabras de la Virgen cuando les pidió que rezaran por la conversión de los pecadores y por el fin de la guerra. La Primera Guerra Mundial estaba devastando Europa, aunque los niños apenas comprendían la magnitud de aquel conflicto. Sin embargo, Jacinta sintió en su interior un profundo dolor por el sufrimiento del mundo y se propuso hacer todo lo posible para ayudar a salvar almas. Desde entonces, Jacinta comenzó a ofrecer sacrificios con una determinación sorprendente para su edad. Renunciaba a su comida favorita, soportaba el calor y el frío sin quejarse, pasaba largas horas rezando el rosario. Cuando alguien le preguntaba por qué hacía tales sacrificios, respondía con sencillez: «Es por los pecadores, para que no vayan al infierno». Pero su devoción no fue comprendida por todos. En el pueblo, la noticia de las apariciones se extendió rápidamente, y mientras algunos creían en los niños, otros los acusaban de mentirosos. Incluso sus propios padres, aunque no les prohibieron hablar de lo sucedido, se mostraban preocupados por la presión que enfrentaban. Sin embargo, Jacinta nunca dudó de lo que había visto. A pesar de su corta edad, soportó críticas y burlas con una madurez asombrosa. Uno de los momentos más difíciles llegó el 13 de agosto de 1917, cuando las autoridades locales, temiendo la creciente devoción del pueblo, arrestaron a los 3 niños y los llevaron a la prisión municipal. Intentaron obligarlos a revelar el secreto que la Virgen les había confiado, amenazándolos con castigarlos si no lo hacían. Pero Jacinta, con su pequeño cuerpo temblando de miedo, se mantuvo firme. Prefirió soportar el sufrimiento antes que traicionar la confianza de la Virgen. Cuando finalmente fueron liberados, Jacinta abrazó a su madre con lágrimas en los ojos, pero en lugar de quejarse, solo dijo: «Lo ofrecí por los pecadores». Esta frase revelaba la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Su amor por la Virgen y por Jesús la impulsaba a sacrificarse, a ofrecer cada dificultad con una sonrisa, con la esperanza de que su sufrimiento pudiera aliviar el dolor del mundo. A medida que las apariciones avanzaban, Jacinta también comenzó a experimentar visiones propias. En una ocasión, vio al Papa sufriendo mucho y rezó con fervor por él. A medida que las apariciones de la Virgen continuaban, Jacinta se transformaba cada vez más. Su carácter infantil y juguetón seguía presente, pero ahora había en ella una madurez espiritual sorprendente. Sus sacrificios aumentaban y su deseo de consolar a Jesús y a la Virgen crecía con cada día. A menudo, en medio de sus juegos, se detenía de repente y decía: «Oh, cuánto amo a nuestro Señor y a Nuestra Señora, cuánto deseo sufrir por su amor». Su entrega era total, y cada momento de su vida se había convertido en una ofrenda. Sin embargo, la profecía que la Virgen le había revelado comenzaba a cumplirse. En una de las apariciones, la señora les había anunciado que Francisco y Jacinta no vivirían mucho tiempo. Para una niña de apenas 7 años, la idea de la muerte podría haber sido aterradora, pero Jacinta la aceptó con una serenidad asombrosa. «No me importa morir», decía con frecuencia, «lo importante es ir al cielo». Poco después de la última aparición, en octubre de 1917, la región de Fátima, al igual que el resto de Portugal, fue golpeada por la epidemia de gripe española. Una pandemia devastadora que cobró la vida de miles de personas en toda Europa. Francisco fue el primero en enfermar. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente, pero él aceptó su sufrimiento con la misma paz con la que había vivido las apariciones. «Voy al cielo», le decía a Jacinta con dulzura, animándola a no temer. El 4 de abril de 1919, Francisco murió en su hogar, rodeado de su familia. Tenía apenas 10 años. La muerte de su hermano fue un golpe doloroso para Jacinta, pero en lugar de hundirse en la tristeza, sintió aún más intensamente su misión de sacrificarse por los pecadores.
Pasaba horas rezando sola, a veces llorando en silencio. Extrañaba profundamente a Francisco, pero repetía con firmeza, voy a ir pronto con él. Jacinta también enfermó de gripe poco después. A medida que su salud se debilitaba, sus dolores aumentaban, pero los ofrecía con una alegría que desconcertaba a los adultos. Sufro mucho, pero ofrezco todo por los pecadores y por el Santo Padre, decía con una sonrisa débil. Aunque su pequeño cuerpo estaba consumido por la enfermedad, su espíritu seguía fuerte. Fue trasladada a un hospital en Vila Nova de Ourem, donde soportó meses de aislamiento y tratamientos dolorosos. Su mayor sufrimiento no era el dolor físico, sino la soledad. Su madre solo podía visitarla ocasionalmente, y Lucía, su prima y mejor amiga, no tenía permiso para verla. Sin embargo, en medio de su soledad, Jacinta encontró consuelo en la oración. Jesús está conmigo, decía a quienes la cuidaban. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición empeoró, y los doctores recomendaron trasladarla a Lisboa, donde recibiría un tratamiento más especializado. Allí, fue llevada al hospital de Dona Estefania, donde continuó sufriendo en silencio. Sabía que la muerte estaba cerca, y lo aceptaba con la misma paz con la que había aceptado la misión que la Virgen le había confiado. El 20 de febrero de 1920, Jacinta falleció sola en el hospital, a la edad de 9 años. No hubo familiares ni amigos a su lado, pero ella sabía que la Virgen estaba con ella, tal como lo había prometido. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Vila Nova de Ourem, pero años después sus restos fueron trasladados al santuario de Fátima, donde descansa junto a su hermano Francisco. El impacto de la corta vida de Jacinta fue profundo. Su ejemplo de fe, sacrificio y amor incondicional por Dios y por los demás inspiró a miles de personas en todo el mundo. En 2000, fue beatificada junto a su hermano Francisco por el Papa Juan Pablo II, y en 2017, ambos fueron canonizados por el Papa Francisco, convirtiéndose en los santos más jóvenes no mártires en la historia de la Iglesia. La historia de Jacinta Marto es un recordatorio poderoso de que la santidad no tiene edad. Su vida nos enseña que incluso los más pequeños pueden ser grandes a los ojos de Dios, y que un corazón dispuesto a amar y a sacrificarse puede transformar el mundo. En La Voz de los Santos, compartimos historias como la de Jacinta para inspirar a más personas a vivir con fe, amor y entrega. Si su historia te ha conmovido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y devoción. Que el ejemplo de Santa Jacinta Marto nos impulse a vivir con un corazón lleno de amor por Dios y por los demás. Nos vemos en el próximo episodio.